Modera Angélica Cuenca, que es la secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana, es administradora de empresas y magíster en desarrollo infantil de la Universidad de La Sabana. Ha trabajado como asesora regional y territorial. También está con nosotros Francisco Pulido, que es director de Familia y Comunidades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, abogado con especialización en Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Universidad de Castilla y es magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Y finalmente, María Inés Fernández, gerente en La Guajira de Save the Children, estudiante de Maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas del Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas de Flaxo, Argentina, y licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias. Gracias a todos, gracias por quedarse hasta esta hora. Sabemos que es un panel pesado, lo vamos a hacer muy corto, pero muy sustancioso. Yo quisiera empezar por 3 asuntos fundamentales. Uno, yo no conozco el primer papá o mamá que tenga a su hijo en brazos y diga, voy a hacer lo más mediocre posible para que esta crianza sea lo peor posible en el mundo. Yo conozco papás y mamás que están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen. Lastimosamente a veces lo que tienen no es lo suficiente o merece ser cualificado y para eso estamos nosotros, para acompañar esos procesos. Lo otro es que a mí, mi pareja hace un par de días me dijo, esa mueca que tú haces es igualita a la de tu abuela. Mi abuela nunca se sentó a enseñarme cuál era la mueca, pero yo se la aprendí porque fue con ella con la que crecí. Entonces, los niños aprenden lo que ven y podemos tener una profe súper comprometida tratando de enseñar que hay que hablar suave en el salón de clases, pero cuando hay papás o mamás que se gritan en casa, pues la contradicción es muy fuerte en los niños y las niñas. Y creo que eso es lo que precisamente nos lleva y nos tiene que motivar a trabajar con las familias. Las familias quieren hacer lo mejor y a veces lo que tienen no es lo mejor. Y lo otro es que en un ejercicio que hemos venido haciendo desde la Alianza por la Niñez con un kit de crianza, los papás y las mamás dicen, es que no me entienden, no me entiende la regla, no me entiende lo que yo le quiero decir. Y muchas veces cuando hacemos el ejercicio de, bueno, ¿cómo le estamos dando las reglas? Nos dicen, hay una frase muy popular en Colombia, hay muchísimas, pero una que les quiero decir, es que si usted sigue haciendo lo que está haciendo, le va a decir cuántos pares son 3 moscas. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y ahí cuál era la instrucción? ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué era lo que le queríamos decir a ese niño o a esa niña? Realmente ahí no hay nada claro. Entonces, los papás o las mamás necesitan precisamente esas herramientas para poner normas claras, para lograr que el comportamiento de sus niños sea el mejor y precisamente en todos los entornos vemos, y yo creo que el profesor Heckman nos dejó clarísimo por qué es tan importante hacer intervenciones en familia y acompañar a las familias en ese proceso. Entonces, para empezar este panel, quisiera, Francisco, preguntarte cuáles han sido los factores de éxito que han tenido los programas con familias que trabaja el ICBF. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Saludar esta iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil y para responder a tu pregunta quisiera empezar pues con una mención muy concreta de las acciones que se ha hecho a nivel Estado para atender, ustedes ya lo mencionaban hace un rato, mecanismos de transferencia como es Familias en Acción, pero queremos hablarles puntualmente de la estrategia para la prevención que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el cual nuestro enfoque es precisamente prevenir las vulneraciones de derechos y evitar que los jóvenes y los adolescentes tengan que ingresar en el proceso de justicia penal adolescente. Digamos que para eso se han construido una serie de estrategias. Y creo que el primer factor de éxito que nosotros podemos evidenciar en el instituto es la transversalización del enfoque de familias en todas las modalidades de atención. Esto no es algo menor, dado que no solo es una incorporación textual en los manuales operativos o en los lineamientos técnicos que se tienen para la implementación de las modalidades, sino que implica la destinación de recursos y la realización de acciones por cada una de las direcciones misionales y además de otras entidades que integran el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Pero quisiera hacer una mención muy concreta de una estrategia muy valiosa de la cual parte del equipo que lo creó se encuentra acá en este evento y es la construcción de una modalidad que se llama Mi Familia. La modalidad Mi Familia es una estrategia para la prevención que lo que hace es acompañamiento familiar en los hogares de los beneficiarios, que en la mayoría de los casos son o jóvenes que han estado en el marco del programa de restablecimiento de derechos, niños, niñas y adolescentes también, o jóvenes y adolescentes que han tenido conflicto con la ley.
Esta estrategia de acompañamiento familiar garantiza que un profesional de acompañamiento familiar, que generalmente es un perfil psicosocial, haga un acompañamiento durante 9 meses en la atención a estas familias y hace un proceso de caracterización, no diagnóstico, sino caracterización de las necesidades de fortalecimiento, por ejemplo, en habilidades parentales, en habilidades para la resiliencia, y además hace una verificación de una serie de factores que varían de una familia a otra y que determinan la necesidad de implementar acciones de convergencia de oferta. Por ejemplo, si identificamos en uno de esos hogares que uno de los niños o niñas no está escolarizado, realizar las acciones para su escolarización. Y adicionalmente no fortalece parte además de algo que consideramos nosotros sumamente exitoso, y es la incorporación de un enfoque sistémico de atención, no solo sistémico en la lógica de las dinámicas al interior de las familias, sino sistémico dentro de las familias al interior de una comunidad y a la vez de estas comunidades en su relacionamiento con las entidades del Estado. Esto ha sido una estrategia que consideramos exitosa, está en un proceso de evaluación. Mencionaban hace un rato la importancia de la evaluación de las políticas públicas y de las acciones concretas para la prevención de vulneraciones, y este está en un proceso de evaluación en este momento. Sin embargo, consideramos nosotros y hemos evidenciado las potencialidades y las bondades que tiene este programa para prevenir las vulneraciones de derechos en contra de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Adicionalmente quisiera, y ya para terminar, mencionar algo y recordar o rememorar esa imagen que nos dejó Lina en su presentación esta mañana de este jardín, ¿no? En el que veíamos ese enfoque sistémico de engranajes. Yo quisiera pues adicionarle un engranaje adicional, que es precisamente el de la incorporación del enfoque étnico. En nuestros países esa incorporación parte del reconocimiento que no todas las familias responden o tienen una idea, una misma concepción de desarrollo y de construcción de proyecto de vida. Y para eso la transversalización del enfoque étnico parte de la construcción conjunta con las comunidades para identificar cuál va a ser ese proyecto de vida. Es un trabajo muy bonito que hemos venido haciendo desde la modalidad Mi Familia, pero que complementamos además con otras modalidades de atención étnicas como son territorios étnicos con bienestar. Yo creo que lo dejaría como hasta ahí. Bueno, Francisco, muchas gracias. Bueno, María Inés, tú en el trabajo, en la experiencia en el territorio, que es tan importante y fundamental, y que veíamos que tener estrategias tan aterrizadas es fundamental para este tipo de programas. ¿Qué cosas funcionan y qué no en las intervenciones hacia las familias? Gracias. Y bueno, muchas gracias a todos y todas los que han quedado hasta esta hora para escucharnos. Bueno, ¿qué funciona? Es, digamos, una pregunta bastante amplia y tiene una complejidad bastante fuerte. Sin embargo, esa evaluación de lo que funciona lo vamos haciendo, digamos, en el transcurso del trabajo con las familias, que creo que ahí es donde está la clave, ¿no? De poder ir leyendo, digamos, paso a paso lo que va pasando y cómo las familias también están asumiendo este trabajo que hacemos con ellos y ellas. En principio, dentro de las acciones que hemos implementado, por ejemplo, desde Save the Children, y pues todo un equipo de trabajo que está pues conformado por múltiples profesiones, tiene que ver primero con acompañar a las familias en temas de crianza positiva y crianza sin violencia. Yo creo que un aspecto fundamental es que los niños y las niñas crezcan en un ambiente facilitador, potencializador de sus emociones, donde se validen además sus emociones. Entonces, todo el tema de crianza sin violencia y crianza positiva es una prioridad con las familias y es en lo que hemos venido trabajando fuertemente y vinculando a toda la familia, no solamente papá o mamá o cuidador principal o cuidadora principal, sino toda la familia, incluyendo los adolescentes también que hacen parte de las familias, los niños y las niñas más grandes, porque además los niños y niñas pasan mucho tiempo, por ejemplo, con sus hermanos, con sus primos, con personas que están digamos, haciendo parte de ese entorno familiar. Entonces es importante también ese involucramiento de ellos y ellas. El reconocimiento de las dinámicas familiares. La familia es también como una tribu y como toda tribu tiene códigos, tiene valores, tiene formas también de actuar y de asumir las cosas. Entonces entender esos códigos y entender esos valores es supremamente importante, sobre todo cuando hablamos de comunidades indígenas, de comunidades de grupos específicos como afro, indígenas y demás. Entonces creo que este tema de poder generar ese entendimiento también pasa por un tema de empatía de los profesionales frente a las familias, ¿sí? No llegar como a juzgar que eso está bien o está mal, sino entender que hace parte también de unas dinámicas y de un histórico que tiene la comunidad y pues la familia.
Estrategias de fortalecimiento familiar basadas en la lúdica, que es algo que hemos conversado suficientemente. Las actividades que se hagan con las familias deben involucrar a los niños y las niñas y deben involucrar, por supuesto, el juego, la interacción. Un ejemplo de esto es, estamos trabajando con familias de rancherías en La Guajira, con un proyecto que trabajamos con Minderu Foundation, y allí hemos logrado, por ejemplo, trabajar con las familias temas como el carrito de cardón, como diferentes juegos tradicionales que realmente tienen una riqueza súper importante y que hace parte también de ese involucramiento del juego y de las tradiciones y de los valores ancestrales de la comunidad. Profesionales con pertenencia étnica, y si no logramos tener los profesionales con pertenencia étnica, el conocimiento sobre el enfoque étnico, creo que es vital. En este mismo proyecto, por ejemplo, que hemos trabajado en La Guajira, todos los profesionales que están vinculados directamente con las familias son guayú. Entonces, creo que eso ha sido una riqueza muy importante, poder tener profesionales, además porque los pueblos indígenas en Colombia y los pueblos afro también han tenido la oportunidad de avanzar muchísimo en tener profesionales muy capaces. Y eso lo hemos venido observando también en territorios. Son profesionales muy buenos, muy capaces y que realmente enriquecen ese trabajo con familias. Creo que también insistir en las iniciativas enfocadas en el cuidador masculino. Y ahí yo siempre digo una expresión que es como que a los varones, venga que sí es para eso. Es que no es vamos a invitar a la familia y miremos a ver cuántos varones nos llegan. No, necesitamos que vengan los varones. Estás invitado a este espacio, ven y comparte con nosotros, aprende cómo jugar con tu hijo, aprende a saber qué es lo que tu hijo está sintiendo, pensando en este momento de la vida. Entonces creo que involucrar ese enfoque en el cuidador masculino es vital, y hacer consultas previas con las comunidades, involucrar a los líderes y lideresas, a las autoridades indígenas es vital también, porque digamos, los líderes y las lideresas, sobre todo en las comunidades indígenas, tienen un papel muy importante y un rol muy importante sobre lo que la comunidad adopta o no. Entonces, los líderes, las lideresas indígenas y las autoridades son también un aspecto clave, y pues hacer esa consulta previa que permita hacer unos compromisos allí. Y los espacios propios para la niñez en la comunidad. Creo que el trabajo en familia también debe pasar por eso, porque las familias entiendan que los niños y las niñas necesitan un espacio propio. Para mencionar como muy puntual cositas que de pronto podrían funcionar menos, el tema de los proyectos o las intervenciones con tiempos limitados para cambios de comportamiento y para desarrollo de capacidades. Ninguna familia puede evolucionar en cambios de comportamientos en 3 meses, en 6 meses, en un año. Hay intervenciones que deben durar hasta 3 o 4 años. Hacer intervenciones homogeneizantes, pensar que todas las familias son iguales. Coberturas parciales de los programas, y eso lo hemos visto muchísimo. Entonces tenemos este programa y solamente cubre 10 familias cuando en la comunidad hay 50. Entonces eso es muy perjudicial para el impacto, y no involucrar otros sectores. Creo que son las cositas que se presentan como desafíos. Bueno, yo creo que aquí ya también nos diste unos retos de política pública, que es lo siguiente que quería preguntarle a Francisco. Por los retos, tú te adelantaste a la pregunta y nos contaste unos retos que yo creo que son muy importantes, y es precisamente generar esa intersectorialidad en los programas y en las atenciones, que no llegue solamente un sector, y no llegar a poquitos o a 5 o a 10, o con un ejercicio de focalización que a veces olvida que los niños y las niñas, además de hacer parte de una familia, hacen parte de una comunidad, y que esas comunidades sin duda necesitan un acompañamiento e intervención. Entonces, Francisco, te quería preguntar cuál es el reto y la principal apuesta que deben tener los programas que implementa el ICBF en los próximos años en cuanto al fortalecimiento del acompañamiento a las familias. El principal reto, y ya lo mencionaban antes en presentaciones previas, es precisamente escalar la oferta. Nosotros destinamos para la vigencia, para este año, 116.000 millones de pesos. Con eso atendimos a 120.000 familias para un total de 240.000 familias en el cuatrenio. Sin embargo, 240.000 familias no llega a ser ni siquiera el 10% del universo total de las familias más vulnerables que requeriría nuestra estrategia de acompañamiento familiar. Pero escalar este tipo de ofertas tiene unos costos asociados que, pues, ustedes saben, implica hacer una serie de gestiones
de priorización. Sin embargo, nosotros hemos visto con muy buenos ojos cómo el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro y lo que se está haciendo para la construcción de lo que va a ser el nuevo Plan Nacional de Desarrollo incluye una mención específica desde la prevención para la atención a las familias. Esto seguramente se va a ver reflejado en la ampliación del recurso que se tiene dispuesto para poder escalar esta oferta de atención. Pero el reto no solo es presupuestal, el reto también es de profundización de la descentralización. Tenemos estrategias de atención que están construidas bajo una lógica, considero yo, excesivamente centralista, en la cual se definen modelos de atención que se implementan en las 33 direcciones regionales, en los 32 departamentos. Sin embargo, hay un poder de agencia y hay unas líneas de inversión específicas que deben identificarse en los presupuestos locales. Las autoridades locales definen sus líneas de inversión también a través de sus propios programas de gobierno. Esto es como un reflejo del voto programático y muchas veces no incluyen líneas específicas de atención a las familias. De manera que si no se incluyen esto en sus programas de gobierno, luego no van a estar en sus planes de desarrollo y en consecuencia esos municipios no van a tener recursos para la prevención y la atención a las familias. Entonces la profundización de la descentralización, la autonomía de las entidades territoriales es un reto. Sin embargo, también vemos nosotros como en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyen apuestas por la profundización de la descentralización y creería yo otro criterio muy importante para que se tenga presente es cómo hacemos para que los esquemas y los procesos de atención que tenemos a través de modalidades como Mi Familia sean menos inflexibles. ¿Y cómo se podría flexibilizar eso? Por ejemplo, ¿cómo hacemos para que un comisario de familia que identifica que una familia en particular necesita un acompañamiento psicosocial pueda atenderse de manera inmediata cuando solo tenemos un momento de vinculación de esas familias en la modalidad? Eso es un reto muy importante que nos implica a nosotros repensarnos las acciones. Pero para repensarnos y replantear estas modalidades de atención tenemos que primero evaluar. Por eso estamos adelantando un proceso de evaluación muy riguroso con un actor externo que esperamos de sus resultados nos dé unas luces sobre hacia dónde debemos enfocar esos ajustes desde política pública y desde los planes de acción para precisamente quitar esa excesiva rigidez que tienen los modelos de atención desde la prevención. Creería que esos son como los 3 retos. Bueno, muchas gracias, Francisco. Y María Inés, bueno, tú ya nos ahondaste mucho sobre eso que necesitan las familias y que es necesario para su atención. Y nos mencionaste algo que es la intersectorialidad. ¿Cómo se ve esa intersectorialidad? ¿Cómo en el territorio, en las intervenciones en familia podemos ver que sí hay una intersectorialidad real? Bueno, pregunta difícil, pero ok. Creo que quería también como conectarlo un poco con este tema de qué necesitan las familias y creo que algo que siempre nos han dicho las familias en territorio es necesitamos ver que los demás actores están haciendo su trabajo, ¿sí? Entonces, cuando es su momento, digamos, de activar rutas urgentes, por ejemplo, en casos de riesgo de desnutrición o temas de desnutrición, es por poner un ejemplo, a veces las rutas no son tan efectivas, ¿sí? Entonces, es una de las cosas que hemos venido también como trabajando en territorio, poder fortalecer las capacidades de respuesta para que las familias sientan que no están solas, sino que hay realmente una corresponsabilidad del Estado, de la sociedad civil y por supuesto de las familias y que todos y todas estamos trabajando en la misma línea. Creo que ese punto es importante para poder nosotros generar aún mayor compromiso de las familias, porque cuando tú estás trabajando con un coequipera y ves que tu coequipero hace la tarea, pues obviamente te motiva también más a hacerla. Entonces creo que ese es un punto muy importante. Creo que se está avanzando en el trabajo conjunto, hemos coordinado y articulado a través de diferentes mesas de niñez que también están lideradas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mesas de seguridad alimentaria y nutrición, tenemos mesas de protección, tenemos también una mesa de monitoreo a gestión de casos, en fin, se ha venido como avanzando muchísimo y estas mesas son muy importantes porque ayudan también a visibilizar los problemas, como lo decían esta mañana, lo que no vemos pues no lo priorizamos. Necesitamos profundizar ese trabajo intersectorial, poniendo en el centro el fortalecimiento de capacidades de las instituciones locales. Creo que eso es muy importante porque cuando la institución local tiene el empoderamiento y sabe qué es lo que se necesita y cómo actuar, creo que nos puede organizar a todos y todas los que estamos en territorio y los otros actores de los otros sectores y movilizar mayores recursos. Entonces creo que ese punto es esencial. Creo que también hay que evaluarnos como sectores,
y como coordinación, qué hemos logrado y qué no a partir de esa coordinación y cómo podríamos mejorar eso. Y creo que un mayor monitoreo y soporte técnico a la gestión de los recursos de los operadores, digamos, de diferentes modalidades, que nos va a ayudar también a avanzar en lo que haya que mejorar. Y un punto importante en La Guajira, el tema de la atención interdisciplinaria de la nutrición. Creo que es algo urgente en lo que tenemos que pensar todos. Bueno, muchas gracias a los dos, muchas gracias Francisco, María Inés. Yo, pues tratamos de hacer este panel muy corto por el tiempo, espero que nos haya rendido lo suficiente. Yo quisiera cerrar dejando como algunos elementos de los que ustedes manifestaron, que yo creo que es como el mensaje con el que les pediría que nos fuéramos todos, y es, uno, las capacidades territoriales. Creo que eso es absolutamente fundamental, reconociendo precisamente que no todos funcionamos igual, no todos los territorios se mueven en la misma dinámica y necesitamos capacidades territoriales fortalecidas. Asimismo, como presupuestos que también sean de destinación de lo local, no todo el presupuesto tiene que ser de la nación, sino que también en los territorios tiene que haber unas apropiaciones presupuestales necesarias para la atención a la familia. Acá también quisiera hacer un énfasis en esa necesidad de estrategias que realmente estén planteadas desde la empatía, desde reconocer quiénes son las familias, cómo son, cuál es su dinámica, cómo se comportan, no, digamos, un poco, no llegar con programas que vienen muy estructurados desde lo nacional o incluso desde lo mismo territorial, a dar como una tabla de contenidos sin saber quiénes son, quiénes están. Yo acá quisiera también hacer un énfasis en algo que tú mencionaste, María Inés, y es la importancia de vincular a otros actores de la familia, que a veces se nos quedan por fuera. Nosotros también cuando hablamos de crianza, pues cuando hablamos de crianza en general nos llegan un montón de mujeres a hablar de crianza, pero ¿y dónde están los papás hombres? Y un poco también lo que nos dicen por otros estudios que hemos hecho en la Alianza por la Niñez y algunas de las organizaciones que hacen parte, es que nos dicen los papás hombres, es que a mí no me invitan. Entonces hay que invitar a los papás hombres, seguramente quieren estar, pero como la invitación va de manera tan amplia y hemos asumido que los temas de crianza son temas de mujeres, entonces hay que hacer ese cambio en nuestro discurso para que nos lleguen los papás hombres, para que nos lleguen esos otros cuidadores. Muchos de nuestros niños y en nuestras familias latinoamericanas están al cuidado de los abuelos, están al cuidado de los hermanos mayores. ¿Dónde están también esos otros actores que son importantes? Y tú hablaste algo muy importante en La Guajira y en general, y es el tema de la pertenencia étnica, de generar, Francisco también lo mencionó, de generar esas acciones con pertenencia étnica, con saber quiénes son esas comunidades, cómo se mueven, cuál es la concepción también que tienen ellos de familia. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hasta este momento. Les agradecemos haberse quedado tanto tiempo de más y pues los invitamos a seguir muy de cerca todo lo que se viene para la primera infancia. Tenemos grandes retos, con las familias tenemos grandísimos retos que queremos acompañar también desde el quehacer, desde distintas entidades. Y bueno, ya te cedo la palabra, Connie.